para pasar acá este link. Ahí habla, ahí me sale, preciso me salió el estudio sobre el Fibonacci. Ujú. Eso yo lo vi, eso lo ve uno en la universidad, sí. Sí. Y entonces se habla de la matemática, de cómo esos cálculos generan una estructura exacta y que sirve para proporcionalizar los elementos en un espacio. Por eso yo he hablado siempre si me has escuchado, es, hablo mucho del espacio, del volumen, del peso, porque Ujú. aunque son gráficos, están en un plano digital o puede estar en un plano eh, perfectamente obvio que uno lo puede tocar, o sea, plano, pero que uno lo puede tocar, ¿sí? Sí. Eh, esa estructura que uno está colocando, por ejemplo, lo que hacemos nosotros, que son las ovas, tiene que tener un peso, un equilibrio adecuado para que un ser humano lo pueda leer tranquilamente. De eso depende muchas cosas. ¿M? Ujú. Y esta proporcionalidad áurea que nos hablan ayuda a definir, si lo ves bien en esos diseños, es como o sea, comienza ni es en el centro, ni es en una esquina. Esa proporcionalidad viene basada como en una tercera, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, una novenava parte de ese estado. Y esto Ujú. es aplicado matemáticamente a cualquier espacio, que es lo garrafalmente increíble, ¿sí? Sí. Es lo mismo que tú estás diciendo. Las proporciones simétricas no solamente se encuentran en estudios, por ejemplo, de la figura geométrica, porque una figura geométrica asumimos que es completamente simétrica, ¿cierto? Un cuadrado, un triángulo, dependiendo de sus vértices y de sus lados, es proporcional. Ujú. Siempre, o sea, si un cuadrado lo divide en dos, va a ser simétrico. Si un triángulo lo divide en dos, es simétrico. Es muy diferente. eh, si colocas, no sé, una pintura que es un collage y le divides en la mitad, pues no va a ser ninguna de las dos simétricas frente a la pintura porque todo está por diferente lado. En esto no. ¿Sí? Lo que me estás mostrando, pero un cuerpo celeste tan monumental como una galaxia, Ujú. por su movimiento, por el estado de materia, por la física, tiene un equilibrio y hay una proporción específica que le da equilibrio a su movimiento Sí. y a la misma forma. ¿M? Pasa Ujú. lo mismo con los imanes, con las figuras que se forman con los imanes. Todo tiene una simetría y realmente la simetría es algo que se ha estudiado porque muchas veces, por ejemplo, la belleza está marcada sobre la simetría. ¿Sí? Exactamente. De ahí parte también muchas Ujú. cosas. Entonces, por ejemplo, una niña que tenga mucha simetría en su rostro o un caballero que tenga mucha simetría en su rostro va a ser más atractiva o atractivo para el Ujú. opuesto que una persona que tiene una proporción muy compleja, Sí, es ¿sí? verdad. Ahí frente a belleza, Ujú. frente al arte, lo mismo. Por ejemplo, Picasso rompió eso con su cubismo, Con el él cubismo. Sí. cambió totalmente. ¿Quién cambió, por ejemplo, eso también? Miró todo el movimiento de surrealismo, Sí. Dalí y todos ellos cambiaron Salvador toda esa Dalí. estética porque la proporción la cambiaron. Pero, por ejemplo, alguien que sí utilizó la proporción en volumen, y lo tuvimos acá en Colombia hasta que se murió el señor Botero. Él Ujú. marcaba era su proporción bajo el volumen, pero todo era simétricamente. O sea, el perrito era gordo, los caballos eran gordos. Él se metió por las gordas, ¿no? Las Sí, mujeres sí, gordas, sí. pero es que todo era gordo. O sea, el caballo, me acuerdo de los dibujos de los caballos, de los policías, de las reuniones en misa. Bueno, todo lo que él pintaba, todo era simétrico bajo un volumen específico. Ujú. Esto es lo mismo que estás haciendo tú. La simetría en unos volúmenes, obvio, grandísimos, Sí. que son estos cuerpos, tienen también su simetría. Y a partir de esa simetría pueden componerse, sí, ya el manejo que tú lees dentro de un póster, esa inclinación va a permitir una muy buena lecturabilidad Ujú. para las personas o no va a permitir una muy buena lecturabilidad. Entonces, dependiendo de la composición y de esa orientación, lo vas a poder hacer. Por eso es que hoy se encuentran menús de un lado, de otro, o la composición tiene una profundidad, o uno puede hacer ver un póster más amplio
o más como que, uy, esto está enredado, está compulsivo, está, no lo entiendo. Hay Ujú. póster que uno los ve y dice, wow, este póster está ganador. Como hay póster que uno dice, yo no entiendo este póster por ningún lado. Exacto, sí, sí, ¿Mm? sí. Es así. ¿Listo? Ujú. Bueno, Bueno, entonces para empezar ya con tu permiso, ¿empezamos a grabar? sí, sí, sí. Listo. Entonces, Primera em, pregunta. espera, primero para empezar necesitamos eh, saber tu perfil de como experto en el tema de diseño. Entonces, si te puedes presentar, por favor. Ok, listo. Un gusto para todos ustedes. Mi nombre es Franklin Arias, soy el jefe del área de diseño instruccional en la compañía Américas BPS. Yo soy diseñador especializado pues más hacia los procesos académicos. Soy psicólogo también especializado en el área de la educación y hace 15 años me dedico exclusivamente al diseño instruccional y a la educación desde el punto de autoformación a partir del diseño de objetos virtuales de aprendizaje, cursos virtuales, digamos que generalmente ubicados. Vale, perfecto. Entonces, la entrevista se va a dividir en tres fases. Son tres bloques. Ujú. Entonces, pues son 15 preguntas, 5, 5 y 5. Listo, perfecto. Entonces, ya después de esa contextualización del proyecto, el primer bloque se enfoca en la observación de estructuras cósmicas, que es la Ujú. percepción visual, la lectura e identificación de patrones visuales. Listo. Entonces, la primera es, desde tu experiencia como diseñador, ¿qué tipo de estructuras visuales o compositivas sueles identificar como equilibradas o visualmente atractivas? Más que mi experiencia, eh, creo que la humanidad siempre ha visto la simetría desde el equilibrio, es decir, desde que una proporción sea equilibrada frente a la otra, o Ujú. un espacio pueda permitir un equilibrio frente al otro, como el yin y el yang, ¿no? Sí. Se pueden compaginar, son contrarios, pero hay un equilibrio. Entonces, siempre he visto que las composiciones más simétricas son aquellas que tienen un buen equilibrio y peso dentro del espacio donde se estén mostrando. Ujú. Vale. Bueno, entonces la segunda es, al observar imágenes, ya sea, o sea, después de revisar las imágenes que te mostré hace Ujú. unos minutos, ¿qué elementos formales puedes destacar en términos de composición o simetría? Que tú puedas extraer de esos elementos cósmicos Ah, ok. y que te puedan servir a ti como inspiración o para Creo componer. que los elementos, hay un elemento esencial dentro del cosmos Ujú. y es la circunferencia, el círculo. Sí. ¿Sí? El círculo es un todo completo y creo que el universo es eso, el todo que nos genera. Dentro de las imágenes que tú previamente me mostraste Ujú. frente a las galaxias y las constelaciones y demás, algo que predomina en todas ellas frente a la simetría es que todas están basadas mucho en espirales, en circulación, en círculos. Ujú. Efectivamente, sí, sí, sí. O sea, como que todo es como muy radial, muy, Correcto. muy esférico, sí. Correcto. Entonces, hay una teoría que habla sobre la perfección del universo y en algún momento hay teorías donde decían que el universo era circular, o sea, era Sí. una gran esfera con muchos universos y hoy en día también se habla sobre el multiverso y cuando Ujú. se habla de multiverso siempre lo dibujan como si fueran esferas dentro de esferas, Sí, sí, porque sí. el círculo genera la perfección. Exacto, exacto, sí, sí. Entonces, y luego de esto, ¿cómo influye, cómo puede influir una organización espacial? Por ejemplo, una radialidad o un centro visual en la percepción de armonía dentro de una imagen. ¿Cómo puede influir? Creo que esa radialidad, como tú la mencionas, Ujú. la puede influir en las personas, es lo que me dice, ¿cierto? Sí. En orientación, ¿sí? O sea, es Ujú. muy diferente orientar a una persona, digamos, en un póster o a través de una imagen gráfica o algo que está mostrándose a través de otras figuras que no frente a una circunferencia. ¿M? Entonces Ujú. creo que apunta más a una orientación más pertinente. Vale. Luego, ¿qué papel crees que cumple la proporción o la escala en la construcción de una composición equilibrada? Mucha.
Creo que es muy importante la proporción, es decir, Ujú, en cualquier ámbito, ya sea impreso, fotográfico, en animación, virtual, etcétera, las composiciones que se hacen desde el profesionalismo del diseño tienen que tener vuelvo y tomo, un adecuado equilibrio. Y el ujú, equilibrio se da también a través de la debida proporción de los elementos que utilizamos dentro de esa pieza que estamos diseñando. Esa estructura tiene que tener una proporción adecuada para tener una muy buena lectura y una buena percepción frente a ese usuario. ujú. Bueno, la quinta pregunta, ya para cerrar el primer bloque, sería, ¿consideras que los fenómenos naturales, ya podemos entrar en el término de que un fenómeno natural como una flor, por ejemplo, que también se puede considerar visualmente simétrica, o como las propias estructuras del universo, pueden ser una fuente válida de inspiración visual para el diseño? Sí, completamente. ¿Y por qué? Porque su naturaleza nos permite obtener reflejo de lo que podamos evolucionar como creadores. Es decir, Ujú, de la misma naturaleza, muchos de los inventos que ha fabricado el ser humano no son basados en nuestra pura y mera imaginación, son exacto. basados en la misma naturaleza, Ujú, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al caso de un auto que inclusive me gusta mucho, que es el Peugeot 2008. Es una camioneta grande que es del logo del león. Esa, ujú, digamos que ya hablándolo técnicamente, el recurso de diseño como tal fue inspirado, eh, si no estoy mal, es en los tigres, si no estoy mal, es en los tigres o en los leones, ¿sí? En los felinos. ujú. Todo el diseño de la camioneta es así, ¿sí? Entonces, muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día en nuestra realidad, objetos eh, que utilizamos en la vida cotidiana, son basados en la naturaleza. Absolutamente la mayoría es basada en la naturaleza porque la naturaleza es la mayor creación que existe y mucha de ella, pues nosotros la tomamos para adaptarla a nuestro mundo. Ujú. Claro, porque, o sea, porque según entiendo yo la naturaleza estuvo primero que nosotros y cuando llegó el humano a tal punto de la evolución, cuando ya empezó a crear cosas, pues de dónde toma inspiración, ¿no? Pues tendría que ser de lo que está a su alrededor. Ujú, correcto, Después, claro, se entiende es que de la así. naturaleza viene toda esa inspiración. Sí, exacto. Y generalmente, absolutamente la mayoría, el equilibrio, la fuerza, la carga, o sea, es decir, cargar una cosa sobre otra, Ujú. las medidas, tensión, bueno, todo lo que tenga que ver con física viene mucho de la naturaleza. La invención también, las nuevas tecnologías, todo viene en cierta manera basado en en lo que la naturaleza nos puede entregar. Hay Ujú. un punto importante, por ejemplo, frente a la aerodinámica. Si no fuera por la naturaleza, no existiría una aerodinámica, ¿sí? Y es basado también en los vuelos de las aves y Es demás. Entonces, cierto. Sí, sí. todo tiene que tener, de cierta manera, como base la observación científica de fenómenos que pasan a nuestro alrededor, ¿sí? Y que pues Ujú. esos científicos, esas personas han detallado a tal punto que han podido surgir nuevas ideas. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ya entramos aquí al segundo bloque de la Ujú. entrevista, que se basa en el análisis e interpretación de los fenómenos observados. El enfoque es la relación entre los patrones cósmicos y los principios de diseño visual. Entonces, la sexta pregunta es, cuando analizas una imagen compleja, ¿qué criterios utilizas para identificar su orden visual o ritmo interno? Ok. La importancia y la intención, Ujú, es decir, en cualquier medio que se esté diseñando, en cualquier pieza gráfica o cualquier entorno virtual donde se esté mostrando alguna información.
siempre va a haber un punto específico de partida, ¿sí? Y Ujú. ese punto de partida generalmente tiene que ver con la predominancia o la importancia. Entonces, de ahí parte y de esa importancia sigue el análisis para que se pueda generar otras ideas y lleve el usuario a un final de recorrido, por ejemplo, si estábamos hablando de un póster, Ujú. si estamos hablando, eh, por ejemplo, de un videojuego, hablamos que hay un personaje central, ¿sí? Y ese personaje central tiene que andar por un camino específico y va recorriendo poco a poco herramientas, pero todo va dependiendo de la importancia, nunca va a tener absolutamente todo o va a tener lo mejor porque pues digamos que sería uno aburridor y segundo no Claro. sería el propósito, Ujú. ¿sí? Entonces, frente a lo que se diseña, generalmente se inicia por mostrar ese elemento que es importante o que es un actor participativo y ya poco a poco se va interactuando, si es un interactivo, con elementos secundarios. El hilo conductor, ¿no? Podríamos decirlo. Correcto, exacto, eso es lo que llamamos nosotros que tenga un hilo conductor, por ejemplo, cuando hacemos una animación, que tenga un hilo conductor, que tenga una muy buena línea gráfica y que tenga una muy buena narrativa, Ujú. ¿sí? Eso es. Lo que Eso le es pase en también sí. al cine, a la televisión, eso sí está implícito ahí completamente. Sí, 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 sí. Todo tiene siempre su hilo, ¿no? Para, en los temas Correcto, de comunicación como tal, siempre correcto. tiene que tener su cosa que atrape, ¿no? Como al usuario. Total, sí, y se ven todas las piezas gráficas en la literatura, se ve en la comunicación, eh, se ven en los audiolibros, o sea, se ven muchísimas piezas, muchos recursos que utilizamos continuamente. Ujú. Exactamente. Bueno, en la séptima pregunta ya viene siendo, ¿qué semejanzas encuentras tú entre los patrones naturales, como los que te mostré ahorita, Ujú, o los que tenemos aquí dentro de la Tierra, como el ejemplo de la flor, y las composiciones gráficas creadas por el ser humano, aunque eso ya lo tocaste ese tema en una pregunta anterior, ujú. pero sí, ¿qué semejanzas encuentras tú entre esos patrones y las composiciones gráficas creadas? Bueno, obviamente el ser humano ha tratado de representar su entorno Sí. desde millones de años atrás. En los pictogramas siempre está la representación o se encontraban representaciones de la vida diaria que tenía el ser humano con su entorno. Ujú. Entonces siempre el ser humano ha tratado de graficar de alguna manera lo que la naturaleza le entrega, Sí, sí, sí. ¿sí? Entonces, si es cazar, porque tenía que cazar un mamut, así mismo se graficaba. Si era eh, una guerra entre naciones en la antigüedad, lo mismo. Ujú. Pasando más moderno, si se quería representar la belleza de la mujer, eh, también se representaba de la misma manera. Siempre el ser humano ha tratado de representarlo, uno por Mm. recordación y segundo por dejarlo como inmortalizado de alguna manera en lo que está realizando, ¿sí? Entonces, la naturaleza forma como tal, aunque no lo vemos muchas veces consciente, una gran importancia en nuestra vida, porque sin ella Exacto. realmente, pues estaría vacío toda nuestra cultura. Ujú. ¿M? Todo lo que nosotros realizamos realmente está atado de cierta manera a lo que nos representa nuestra vida dentro de esta naturaleza, sea en la ciudad, sea en el campo, sea donde sea, siempre está atada de alguna manera ahí. Ujú. ¿M? Sí, sí, es verdad. Es como, sí, como esa necesidad del humano de como guardar esos recuerdos de cosas Ujú, que ha vivido o ha, o ha visto, cosas así, que últimamente incluso se ha vuelto como de moda de hacer en vivos, IRL se llama In Real Life. ujú. Entonces son personas que se graban literalmente pues como haciendo su día, ¿no? Que Sí, correcto. cocinan o salen a Pero, hacer compras. exacto, pero digamos que si lo vamos a tocar más a profundo, digamos, en este tema, Ujú. por ejemplo, hay una problemática grandísima que tienen los científicos y es, antiguamente las personas grababan en piedra, y antiguamente Sí. estoy hablando de millones de años atrás. Hoy en día, en la edad actual contemporánea, se encuentran escritos en las piedras, Ujú. porque la piedra, digamos que el gran valor que tiene es que lo que se enmarca en ella no se borra, No se perdura borra, en sí, el sí. tiempo, ¿sí? Ujú. Tendría que pasar muchas cosas en la naturaleza, hablando de la naturaleza, para que se borre en ella, pero generalmente el resguardo
que se graba en ella, los escritos que se han podido obtener de miles de muchas civilizaciones, es porque están resguardados en la piedra. Hoy en día, la humanidad tiene un gran reto y es todo lo que nosotros somos. Pasamos por disquetes, por CDs, por medios magnéticos, etcétera. Aún no está establecido cuál sería el mejor medio Ujú. para resguardar toda la información que nosotros tenemos. No se sabe. Es Un cierto. disquete se daña muy fácil, o sea, todos los medios que tenemos son muy temporales. O sea, se dañan y si tú ves de pronto guardaste un CD, cuando lo vuelves y lo colocas se dañó, ¿sí? Es muy Sí. sensible, Un no USB como se puede antes. corromper, por ejemplo, Sí, también. todo se puede dañar. Sí. Ese tipo de medios de almacenamiento, inclusive la nube, también está susceptible a daños graves Son y vulnerables, pierden sí, la sí. información, son completamente vulnerables. Entonces, hoy en día hay una problemática grande en ese sentido. Claro, es cierto. Ay, me dejó pensando. ¿Mm? Es que nosotros, Sí, la sí. humanidad sin recuerdo no somos nada. O sea, Sí, 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 si exacto. en 500 años la humanidad en 500 años quiere saber cómo fue la humanidad de actual y si no existe un medio para poder recordarlo así, pues no vamos a poder ser vistos como esa cultura pasada para nada. Ujú. Un medio que perdure, porque claro, las Total, piedras no son exacto. fáciles de dañar, pero claro, actualmente no guardamos la información, esas memorias en No, piedras, entonces pues no, exacto. se No puede borrar. guardamos memorias en nada. Sí. Es fotografía, es un papel o un medio Ujú. digital hoy en día y eso se borra. Y si se daña un disco extraíble, se cae y se dañó. Entonces hay Es un cierto, problema sí. grande y eso sí lo tienen muy marcado los científicos. Están mirando diferentes eh, recursos y entornos para mirar dónde se puede almacenar de forma digital todo eso, pero que tenga una durabilidad de millones de años. Eso todavía es un dilema en el ser humano. Una incógnita, sí, sí. Sí, están apenas en investigación. Bueno, en la octava pregunta tenemos, ¿cómo podríamos traducir o explicar visualmente esas estructuras? Como por ejemplo la simetría radial que estábamos hablando ahorita de una galaxia, por ejemplo. Ok, O la repetición o incluso la fractalidad, porque hay un estudio, no sé si está confirmado aún, de que las nebulosas presentan fractalidad. ujú. Pero pues es muy complejo entender eso, ¿por qué? O explicarlo o darnos cuenta si sí es cierto o no. Pues porque Bueno, o están muy sea, lejos y son difíciles de sí, estudiar. total. Pero digamos que la configuración de las galaxias como son, Ujú. esa radialidad que tienen, según lo que yo he podido entender en algunos documentos, Ujú. es que todo tiene un centro, ¿sí? Sí, Como los hoyos negros que tienen un los centro agujeros completamente que negros. absorbe todo. Ujú. Y si se toma, digamos, como ejemplo, una tela y se pone una esfera muy pesada en el centro, pues todo va a girar alrededor de esa esfera, Exacto. ¿sí? Entonces, lo que ellos explican es que eh, su, su entorno es completamente mm, atraído por Sí, una gravedad, creo que es centrífuga, sí. una gravedad centrífuga, o sea, que Ujú. todo se vaya hacia el centro. Y todas las galaxias tienen esa misma configuración. ¿M? Sí, Entonces, muy posiblemente sí es cierto que todas tienen un centro magnético y hace que todo gire en sí de ese cuerpo celeste y de ahí las formas y las figuras que generan. ¿M? Eso es una ujú, teoría que hablan ellos. Obvio, no son mis palabras, pero yo creería que claro. sí estaría por buen camino a eso, porque las galaxias son, eh, pues en espiral o son, tienden a ser más circulares que de otra forma. Ujú. Entonces, muy posiblemente puede ser esa situación que tenga un centro de gravedad muy fuerte en su centro y hace que todo se atraiga y obvio generen circunferencias alrededor de él. Sí, es es como loco, ¿no? Incluso leí un paper que se llama, que escriben científicos y esas cosas, de
que teorizaban si los centros de la galaxia eran un mismo agujero negro que hacía que todo lo que lo rodea, pues, ¿cómo se llama? Rotara, no, no se llama rotar. Lo que hace nuestro planeta, básicamente, nuestro sistema solar alrededor del Sol, orbitara, que todo orbitara alrededor de ese agujero negro o que fuese una estrella muy masiva Ujú. que hiciera eso. Entonces tienen como esa teoría de si es un agujero negro o una Sí, hay, estrella. hay, hay varias teorías que hablan o de multiversos o también he escuchado algo así de la teoría del super hoyo negro o un super agujero de gusano, Sí. y que nosotros estamos dirigiéndonos a un centro. Obvio que esto va a durar muchos años, millones de años, pero que a la Claro. final vamos a llegar a un centro de gravedad que es ese, pero todo es teoría. Pero sí siempre se ha catalogado, hablando de los cuerpos celestes, la circunferencia como ese entorno perfecto, Ujú. siempre. ¿Mm? Sí, es verdad, es verdad. Bueno, seguimos con la novena. Ujú. Sería, ¿qué importancia tiene el color y el contraste tonal en una construcción o profundidad y una jerarquía visual dentro de diseño? La importancia de esas Bueno, paletas de colores. bueno, todo depende de la composición, como la necesitemos. Ujú. Digamos que corporativamente cada entidad tiene su línea ya establecida, ¿sí? Pero los contrastes son importantísimos porque de esa manera damos lo mismo, predominancia a qué es lo primero que vamos a utilizar, qué es lo Exacto. que vamos a poner en segundo plano, Ujú. qué es lo que va a realzarse con los tonos, con esas tonalidades se puede realzar, se puede desdibujar algo, se puede opacar también. O sea, dependiendo de nosotros cómo hagamos una composición, o realzamos esa composición con los tonos y los contrastes, o podemos tener un efecto inverso, ¿sí? Ujú. Que lo que hacemos es hacer malas combinaciones y la persona puede entregar recursos que no están dirigiendo absolutamente a nada al usuario, ¿sí? A través de Ujú. los tonos y las tonalidades también al usuario lo podemos guiar de forma correcta de cómo tiene que ver el contenido, ¿sí? Sí. Entonces es muy importante. Sin embargo, por ejemplo, en la usabilidad eh, que manejamos acá, es importante tenerlo en cuenta, no solamente frente a una marca de la compañía, sino Ujú. en referencia a la claridad de la información. Sí, es importante Ujú. saber que los tonos y los contrastes tienen un porqué sí, y las personas que tienen, digamos que alguna dificultad con los tonos, pues tratamos de que sea lo más universalmente posible y Exacto. y que todas las visiones de las personas lo puedan entender sin ninguna dificultad. Sin embargo, obvio, se nos sale el espectro, por ejemplo, aquellas personas que tienen situaciones complejas con su visión, o que tienen baja visión, eh, o que tienen sí, o que tienen alguna patología visual, pero digamos que hoy en día las plataformas frente a esas tonalidades, algunas plataformas permiten el cambio si tiene, Ujú. por ejemplo, esto se llama daltonismo, creo que se llama. Daltonismo. Sí, Sí, sí. por ejemplo, daltonismo, que los colores están contrariados en cierta manera. Entonces, porque eso hay varios grados, todas las plataformas permiten hacer esa corrección. Pero sí es muy importante. ¿M? Es Ujú. demasiado importante para la guía. Digamos que hoy en día la vida no es blanco y negro como en la época de la televisión de los 60. El color predomina siempre y lo ideal es que se mantenga siempre un color predominante y los otros acompañan en la composición. Exacto. Que esté el punto de enfoque, ¿se llama? Ujú. Eso. Bueno, la última pregunta aquí, el bloque 2 sería, desde tu perspectiva como diseñador, ¿de qué manera un diseñador puede mantener un equilibrio entre lo abstracto, o lo podemos llamar también científico, y lo estético, en una pieza inspirada en el cosmos? Entre lo abstracto y lo estético. Ujú. ¿Cómo se puede mantener ese equilibrio? O sea, que digamos que se entienda que hablamos de los pósters aquí,
que la idea del póster es pues transmitir un mensaje claro con... O sea, es un mensaje corto pero contundente pues que se haga entender bien para el usuario, ¿no? Entonces, Creo que el usando equilibrio esa se... abstracción. Sí, creo que entre Ajá. lo abstracto y lo... No hay una subjetividad ni hay una objetividad, pero sí tiene que haber una claridad. Sí. Es decir, hay figuras que son abstractas y al componerlas con otros elementos, pues tiene que tener una formalidad. Ujú, Pero creo que el equilibrio es una muy buena herramienta. Dos, la claridad del mensaje es importante. Y tres, la percepción del usuario. ¿Sí? Si ujú. nosotros tenemos esas tres, digamos que con esas composiciones que tú me dices, está creada bien la pieza. Pero si alguna de esas tres falla, puede que esté, pues en cierta manera clara. Pero si, por ejemplo, el usuario no lo entiende, pues realmente la composición no está estáticamente construida. ¿Sí? O pasa Ujú. en lo que en los recursos que muchas veces diseñamos, o nos vamos mucho a, a dejarlo limpio, completamente liviano de diseño un contenido, tanto que parece como si no tuviera ningún elemento predominante, o nos vamos al extremo donde por, por llamar más la atención de ese recurso, lo llenamos demasiados elementos, entonces lo recargamos y lo que tenemos es una pieza demasiado pesada que el usuario la va a confundir. Entonces el equilibrio, la claridad es muy importante para que la percepción de ese usuario lo acepte, porque realmente Ujú. a la final, frente al diseño, lo que importa es que ese usuario lo entienda y lo Sí, acepte claro. tal como lo está teniendo y lo motive a verlo, o sea, le agrade, Ujú. ¿sí? Si no existe eso, pues realmente la pieza no la va a ver, sino como una pieza desagradable. Entonces, es Exacto. importantísimo la percepción también de su usuario y la claridad del contenido. Listo. Bueno, ya entramos aquí al bloque 3 ya finalizando. Y este se enfoca en la aplicación práctica de esos Ujú, principios compositivos y pues qué valor estético puede tener esos puntos gráficos que extraemos, ¿no? ujú. De estos cuerpos celestes. Entonces, la onceava pregunta es, si tuvieras que diseñar un póster inspirado en estos elementos que te mostré ahorita, ¿qué principios compositivos priorizarías? El equilibrio. El equilibrio. Inicialmente, y no, predominantemente el equilibrio, Ujú. porque el universo es equilibrado, ¿sí? Todas las Sí, composiciones que estaban basadas en lo que me estaba mostrando sobre el cosmos, todos son equilibrados, ninguna es menos que otra, de ahí que el cosmos se considera como algo bello, ¿sí? sí, Dentro sí, de su sí. naturaleza, su gigantismo, su entender o no entender, porque realmente son cosas que muchas veces nosotros no le podemos hallar una explicación científica. ¿M? Ujú. Todo es muy equilibrado. Lo mismo la naturaleza, todo es muy equilibrado. Entonces yo creo que la principal herramienta que nos entrega o el principal valor que nos entrega el cosmos para una composición o una inspiración es el equilibrio que tiene. Exactamente. Sí, yo pienso igual que el equilibrio es como lo más, ese, ¿cómo se llama? Punto de valor que tiene, Ujú. como lo más importante. Bueno, seguimos con, ¿qué estrategias utilizarías para representar, por ejemplo, movimiento? Si nos venimos a lo que es nuestro sistema solar, por ejemplo. Bueno, hay una parte, no tomaría la circunferencia completa, pero sí Ujú. tomaría las ondas. Las ondas es un muy buen elemento para representar el movimiento. Es verdad. ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, seguimos con, ¿qué tan relevante consideras el uso de la simetría para lograr un equilibrio visual? Si es necesario. Ujú. No necesariamente tiene que ser la simetría basada en la igualdad, ¿sí? Lo que decía. Sí, Entonces, si partimos un cubo a la mitad y ese cubo mide 4 centímetros de ancho, entonces lo tengo que partir por la mitad exactamente. No es necesario eso. O sea, eso no es
no sería un equilibrio dentro de lo gráfico objetivo. Si Ujú. vemos, por ejemplo, la fotografía nunca enmarca sus personajes en el centro, siempre es hacia un Exacto. costado, ¿sí? Sí, sí, Están sí. buscando un equilibrio de esa manera. Y nuestra naturaleza visual también lo entiende de esa manera. ¿M? Ujú. Entonces, siento que es importantísimo ese equilibrio, pero también manejarlo con la proporción. Sí, es cierto. Es cierto, es cierto. Bueno, ya la penúltima pregunta, antes de terminar. ¿Cómo podría un diseñador implementar esas formas o colores en un lenguaje visual gráfico que pues tenga su coherencia y que obviamente sea visualmente estético, ¿no? Que atrape al usuario. ¿Me la repites, por favor? Aquí he perdido. O sea, un diseñador cómo puede implementar esas formas o, o colores que podemos ver y, y usar como inspiración para componer Ah, ok. visualmente. Ujú. ¿Cómo la puede utilizar un diseñador? Esas Exacto. composiciones cósmicas. Ok. Ujú. Bueno, a través mm, como de la experimentación, por decirlo de alguna manera. Sí. ¿Sí? O mejor, sí, la experimentación de varios tipos de composiciones. Ujú. Entonces, lo ideal es que un diseñador no solamente base lo que tenga que diseñar a través de un imaginario que le lleva a su cerebro y ya lo plasme digitalmente en una computadora. Lo Ujú. ideal es que tenga la idea así centrada, pero bocete demasiados esquemas, muchas retículas. Verifique bien si está haciendo o no está haciendo bien esa retícula. Mire planos, contraplanos, mire diferentes puntos y dependiendo de lo que observe, pase ahí sí a digitarlo, a diseñarlo como tal, ¿sí? Ujú. Entonces ya ahí sí lo pasa ahí. El bocetar, digamos que se ha perdido mucho Es por verdad. toda la parte de la digitalización de la información y más con la IA se Sí. piensa que ya nos va a hacer la composición, pero realmente no. La composición está más enmarcada a cómo nosotros percibimos nuestro mundo. Es muy diferente, por ejemplo, el mundo que percibe un perrito, ¿sí? Ujú. Cómo lo visualiza, que son en diferentes tonos, a cómo lo visualiza un ser humano. ¿M? Entonces, Ujú. así mismo como nosotros visualizamos el mundo, lo tenemos que también plasmar. O también frente a una persona que tiene de pronto un tipo de discapacidad, lo percibe de diferente manera. Una persona que tiene ceguera lo va a percibir de otra manera. Es ¿M? cierto. Entonces, Ujú. es necesario que el diseñador en sus diferentes intervenciones que pueda hacer a nivel gráfico, experimente la mejor forma de plasmar una idea y conceptualice correctamente. Esa es la Exactamente. palabra clave. Conceptualizar, Ujú. el diseñador ha perdido mucho eso y va más a la práctica. No necesita primero conceptualizar, tener un diseño concreto y ahí sí desarrollarlo. Sí, eso también es mucho de lo que nos hablan los profes, Ujú, que incluso en este semestre que vemos presupuestos, ujú, que hay proyectos que obviamente tienen un presupuesto muy alto y pues no es pues tan buena idea comenzar a realizar un proyecto sin antes tener ideas previas. Incluso lo que decías de bocetar, con lo del logo de experiencia al cliente, es algo que a mí me ujú, gusta cómo hacer, ¿no? Que antes de incluso meterme en el Illustrator y empezar a vectorizar los logos, tener una ujú. libretica aquí al lado, que es hasta más fácil que hacerlo digitalmente, porque pues es nomás coger un lápiz y así en físico bocetar un logo es muchísimo más fácil, se me hace a mí, que estar Sí, ahí en Illustrator usando vectores, que si uso un círculo, que después hago una máscara de capa, que después lo tengo que recortar. Entonces es mucho para una simple idea, ¿no? Entonces el boceto es más importante hacerlo como en el primer paso, ¿no? Antes de ya de pasar a lo digital. sí, correcto. La bocetación es importante. Ujú. Así sea en una tablet digitalmente, pero es Sí, necesario también. bocetar. No es diseñar por diseñar. Exacto. Claro, porque es que hay muchos diseñadores que, ¿cómo lo se podría decir?
pues van digámoslo. plasmando, Sí, exacto. van plasmando la información tal cual la reciben, y no Ujú. es así. La perfección de los diseños o los mejores diseñadores en el mundo han tenido que bocetar demasiado. Es como decirle a un arquitecto, hágame el edificio, sin hacer primero un Los plano, planos, sí. después verificar los planos, Ujú. corregirlos, em, perfeccionarlo adecuadamente, hacer la maqueta, estructurarla, o sea, hacer un procedimiento completo del proyecto, sino de una vez hacer el edificio. Empecemos a pegar, como dicen, cemento y ladrillos y todo el cuento. No, no se puede. Claro, siempre hay un paso a paso para Lo que todo. pasa es que, sí, exacto, lo que pasa es que como el diseño, generalmente el diseñador asume que como es gráfico, puede inmediatamente plasmar, eso lo pueden hacer en algunos procesos, digamos que fáciles, Ujú. ¿sí? O sencillos más bien, Sí, pero que no las requieran estructuras tanto. sí, pero Sí. las estructuras que son más complejas sí o sí son necesariamente, es necesario que se maquete, que se haga mockups, que se bocete, que se haga, por ejemplo, un brief, Ujú. que se genere una autoevaluación, que se haga verificación del contenido, que se tenga pruebas con usuarios, ¿sí? Ujú. Los tests, los llamados testing que tienen que hacer con los videojuegos. Por ejemplo, un videojuego nunca sale al mercado si no se tiene que hacer tantas horas de testeo del videojuego, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, eso mismo también se debe realizar en cualquier situación que se implemente, en este caso el diseño que hemos hablado del diseño, ¿no? Claro. Bueno, ya llegamos aquí a la última pregunta. Sí, sí. Entonces, ¿qué aportes crees que pueda generar esta investigación a la práctica en el diseño real? O sea, si piensas que de verdad aporta conocimiento a los diseñadores o otra forma de ver la forma de buscar inspiración, podríamos decir. ¿Qué otros tipos que hay? Sí, creo que la investigación es interesante la que estás realizando. Ujú. Creo que apunta mucho más allá de ver que el cosmos tiene una configuración geométrica, apunta mucho a ver que todos los elementos que tenemos alrededor de nuestra naturaleza, dentro de nuestra cultura o dentro del cosmos, tienen una gran relevancia frente a los desarrollos humanos que nosotros generemos, Ujú. ¿sí? Entonces, el saber que un elemento tan gigante como un planeta o una galaxia que tiene millones de kilómetros, al observarla en su generalidad tiene una figura geométrica, y que cuando se hace la investigación se mira que todos los cuerpos celestes, porque ahí no se salva ninguno, todos los cuerpos celestes están basados en esa sincronía Sí. y en esa simetría, pues deja mucho que pensar en qué estamos, en cómo debemos de estar diseñando, Ujú. ¿sí? En una muy buena estética basado en el equilibrio. Si un cuerpo celeste que es gigante tiene un adecuado equilibrio de sus movimientos, pues todo lo que nosotros diseñemos también lo puede tener, Ujú. ¿sí? Sí. Entonces, en el correcto equilibrio, él nos deja como enseñanza que debemos tener en cuenta y no olvidar esos principios de diseño y pasarlos por alto, como el equilibrio, la estética, el peso, el movimiento mismo, eh, cosas de la física que realmente, hoy en día no nos enseñan, pero digamos que en animación es importante, como eh, movimientos pendulares, en la animación, oscilaciones, demás Ujú. movimientos que son importantes por ejemplo, en una animación, en videojuego lo mismo, tratar de que todo se vea natural es importante también porque eso permite adaptar mejores contenidos al ser humano. Y de ahí, digamos que nos permite tomar como gran enseñanza, es que todo lo que nos rodea a nosotros como seres humanos Ujú. nos deja algo muy, muy grande como enseñanza. Sí. Y es que la naturaleza por sí sola, no llamarlo perfecto, pero es
como tan... es concretamente equilibrada, Sí, exacto, como tan bien hecho que... ¿sí? Es toda la naturaleza que nosotros tenemos a nuestro alrededor, es completamente equilibrada, Sí, ¿sí? Inclusive nosotros como seres humanos, nosotros existimos porque tenemos unos organismos internos que equilibradamente funcionan y por eso es que nosotros vivimos, sí, 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 ¿sí? sí, es verdad. Entonces, las mejores percepciones en diseño, los mejores videojuegos, los, el mejor material, los mejores comerciales y todo lo demás que han tenido muchos galardones y que digamos que en este mundo gráfico se han visto como ejemplos, ¿cierto? Ujú. Su resultante es porque han sabido tener una coherencia, lo que hemos hablado, Sí. muy, muy, muy correcta en su línea de creación. Han tenido en cuenta todos los parámetros frente a no uno, sino muchos usuarios. Su estética es demasiado pulcra, ¿sí? Ujú. Es demasiado limpia. Hay diseños que son preciosos como tal, o sea, Sí, es verdad. mm, y sobre todo cuando son lanzados, la percepción del usuario automáticamente es positiva automáticamente, a tal punto que queda en la recordación del ser humano, Sí. ¿sí? Ujú. Entonces, comerciales, eh, por ejemplo, que en Colombia tomaron mucha fuerza, por ejemplo, me acuerdo que lo hicieron unos actores que son publicistas, que es sobre el champú Ego. No existía un champú y eso digamos que está por academia. Ese estudio de cómo es que todos los champús, por ejemplo, es dirigidos a las mujeres, ¿sí? Ujú. Y uno como hombre pues termina siempre aplicándose un champú para mujer. Hasta que llegó Ego y se creó una campaña en donde se indicaba, este es el champú para caballero, para hombre, para que huela a hombre, ¿sí? Ujú. No es el único champú realmente que es para hombre. El resto tiene todo su corte femenino, ¿sí? Más o menos, pero Cierto. todo es para las mujeres, Ujú. ¿sí? Campañas como, por ejemplo, me acuerdo uno que yo en mi época sí la tuvimos que estudiar mucho, que era el auto Symbol de Renault, ¿sí? En su momento cuando fue lanzado Ujú. como el auto familiar y tuvo los autos de Renault Symbol porque su base principal en la campaña publicitaria fue que era para la familia, ¿sí? Sí, Y así mismo, entonces, cuando se tiene todas esas percepciones, porque todo lo demás anterior, esa construcción inicial desde que se bocetó, fue correctamente, coherentemente fabricado, estéticamente fabricado, conscientemente, objetivamente y con ujú. todos los parámetros que tiene que tener un diseñador, un publicista, una campaña. Pero realmente la base, si vamos mucho más atrás, es que todo nace de una idea y esa idea generalmente es entregada por la naturaleza, por lo que nosotros Exacto. percibimos como seres humanos, y Ujú. que ya, volviendo al presente de su desarrollo, fue conceptualizada como algo que nos va a mejorar en alguna forma, y por eso esa recordación. Entonces es importante, yo diría que centralizar el tema en que basados en la naturaleza que tengamos, sea cercana como la naturaleza propia o cósmica como la que tú estás manejando, Ujú. eh, las formas que hallemos ahí sean correctamente conceptualizadas. Es un término que yo sí siempre he abanderado Sí, porque no muchos profesionales se les indica que es conceptualizar y quedan perdidos porque plasman lo que yo te decía. De una idea plasman de una vez al computador y no conceptualizan, no desarrollan la idea. es Y verdad. Ujú. la idea hay que desarrollarla a tal Desarrollarla. punto o sea, a tal punto que se afine tanto en extrema, que se afine para que llegue a ese punto equilibrado en donde uno dice, uy, ya hice match, esto es lo que necesitamos para el desarrollo o del producto o del servicio Ujú. que estamos diseñando. ¿M? Y ahí es un éxito y un hit. Es cierto. O sea, la palabra clave de, de toda esta entrevista es conceptualizar, Conceptualizar, básicamente. correcto. Sí, Ujú. todo, o sea, el cosmos, el universo, la naturaleza, todo nos puede entregar ideas.
digamos que a grandes escalas, esa proporción que tú encontraste, genial. Ujú. Pero si una persona, un profesional, no sabe desglosar la idea, no la sabe conceptualizar, realmente el producto final va a tener falencias de una u otra manera. ¿Mm? Es cierto. Sí, por ejemplo, uno de los mejores comerciales que existe y que ha existido durante mucho tiempo han sido los comerciales de Coca-Cola, Ujú. porque desarrollan una idea en torno a algo que tiene que tener una recordación grandísima. Entonces la conceptualizan de tal manera que eso se vuelve eh, un hit en cuanto a la publicidad. ¿Mm? Entonces esa es una herramienta importante que siempre el diseñador, así lleve 20 años, tiene que desarrollar siempre, ir desarrollando cada vez más, cada vez más. Listo. Bueno, ya aquí llegamos al final de lo que es la Listo. entrevista. Muchísimas gracias de verdad por el tiempo, por sacar ese No, tiempito para la entrevista. con todo gusto, Andrea. Quedamos ahí súper bien. Ujú. Creo que está interesante la conversación frente a esto. No lo había, hace rato no hablaba o no miraba sobre el diseño de esa manera, pero muy, muy interesante, sí. Bueno, em, para despedir la entrevista, ¿quieres decir algo o ya No, terminamos eso? me parece, digamos que me parece muy interesante, Andrea, todo el tema que estás analizando. Me parece muy valioso. No me parece para nada subjetivo. Al contrario, me parece demasiado objetivo la información que tú estás desarrollando en tu proyecto. Me parece que se rescata algo que es muy importante y es que no se basa el diseño en cosas abstractas. El profesional de hoy basa mucho sus ideas en cosas que no tienen peso alguno, ¿sí? Ujú. Y la simetría es algo muy serio que se tiene que tomar en cuenta, no solamente en el diseño gráfico, sino en muchas profesiones, ¿sí? Ujú. Y más basada en algo tan importante que tenemos nosotros en esta realidad, ¿sí? Que es el universo su cosmología. Me parece genial que la hayas unido a ello, porque realmente se pueden dar cuenta las personas cuando muestras, digamos, que este proyecto, que la fuente de inspiración no solamente tiene que venir, no sé, de un chispazo porque se toma un café recargado, no, sino que Ujú. realmente la fuente de inspiración, y en la mayoría de los casos exitosos es así, la fuente de inspiración es la misma naturaleza que nos ofrece eh, esta Tierra o el universo, pero generalmente está ahí, que muchas veces nosotros no la reconocemos y que tiene un gran valor. En este caso, como hablé en la entrevista, el gran valor es que nos presenta el equilibrio en formas inexplicables, pero están Sí, completamente equilibradas. Y ya es nuestra tarea tomar esa idea y a través de todo ese conocimiento encontrar un concepto correcto. sí, es muy cierto, es muy cierto. ¿Mm? Pues nada, Andrea, muy, muy, muy chévere la entrevista. De Ujú. verdad, mil gracias por el espacio también. Vale, gracias a ti igual Y si también. tienes alguna otra pregunta, me indicas o si no, pues de verdad, mil gracias por este espacio. Ujú. No, bueno, ya